Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este paréntesis de investigación desde UACJ TV. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre diversos temas relacionados con la vivienda, con los espacios públicos y la calidad de vida que estos deberían de generar a quienes habitamos en las ciudades. Por eso el día de hoy, en estos momentos, pues le doy la bienvenida a la doctora Elvira Maicot, de profesora investigadora de la UACJ en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, Armando, por invitarnos. Gracias. Y bueno, la doctora Maicot es precisamente arquitecta por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Su maestría es en arquitectura con especialidad en diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado en arquitectura lo realizó precisamente en la Universidad de Colima sobre arquitectura y ciudad, y actualmente es la directora regional del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables con sede aquí en la UACJ. Y pues interesante ver de qué manera va evolucionando su vida académica, doctora, para centrarse en este tema tan importante que es las viviendas, los conjuntos habitacionales, los espacios urbanos. Sí, pues es que la vivienda, voy a platicarte un poco de dónde nació la inquietud por este tema de la vivienda. Creo que desde que empecé con mi ejercicio profesional fue una manera muy frecuente como tenía que resolver algunas problemáticas acerca de la vivienda. Generalmente era vivienda de tipo medio, pero hubo en alguna ocasión en que en la empresa en que yo trabajaba, pues tuve a bien desarrollar un proyecto de vivienda de tipo social. Y siempre quedó como la inquietud, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo satisfaciendo o procurando bienestar para las personas que van a habitar esas viviendas? ¿O qué tanto estoy siendo una piedra de tropiezo para que ellos vivan bien? O sea, y fue ahí como esa pregunta empezó a darme vueltas en la cabeza, ¿no? Porque cuando tú desarrollas un proyecto de vivienda media o residencial, pues bueno, las personas, si fue satisfactorio el proyecto, te saludan bien, que sí ha sucedido, o simplemente pues no, ¿verdad? O sea, pero ellos van a poder resolver esas fallas que tuvo tu proyecto porque tienen recursos. Pero cuando estamos hablando de la vivienda de tipo social, cuando tú ves que las personas empiezan a ejercer sus créditos a los 25 años y que por los 20 o 30 años posteriores, o sea, los mejores años de su vida, van a dedicar buena parte de su salario para pagar ese crédito que tuvieron, es entonces cuando dices, caray, o sea, ¿qué estoy haciendo con la vida de estas personas? Porque tú sabes que si tú haces un proyecto de vivienda de tipo social, se replica muchísimas veces. Y esa es una de las, vamos a decir, de las motivaciones por la que este tema se fue arraigando en mí. Claro, y cuando observan y va precisamente usted encontrándose con estos espacios que no solamente se quedan en el papel, en lo arquitectónico, en la configuración de estos esquemas de vivienda, sino que ya se colocan en la realidad, se encuentra usted con una política pública de vivienda. Esta política, ¿en qué momento está ahora y qué cambios ha tenido, doctora? Bueno, hasta antes del 2000, Infonavit era pues un organismo que le daba financiamiento a los trabajadores que ganaban de 5 salarios mínimos hacia arriba. Entonces, aunque no se nos haga a lo mejor mucho esto de 5 salarios mínimos, realmente las personas más necesitadas, los que ganaban menos de esa cantidad, estaban fuera de lo que eran los esquemas de financiamiento del Infonavit. Entonces llega el 2001 y precisamente va a atender a todas aquellas personas, a todos aquellos trabajadores que habían venido aportando hacía mucho tiempo, o sea, ellos y sus patrones para tener una cuenta de vivienda, pero que no podían acceder porque tenían muy bajo salario mínimo. Llega esta política en el año 2001 y resulta que Ciudad Juárez pues había tenido un auge en cuanto a crecimiento poblacional por el éxito de la maquiladora. Teníamos mucho rezago de vivienda, pero también teníamos muchos trabajadores que ya tenían tiempo aportando
hacia el Infonavit, y todos ellos fueron los que pudieron acceder a este tipo de vivienda que se le llamó vivienda económica, que fue destinada precisamente para quienes tenían los ingresos más bajos. Ahora bien, pues estamos hablando de que era el 82% de la población económicamente activa los que tenían ese salario, y fue por eso que Ciudad Juárez tuvo entre todos los municipios de México, tuvo una producción de ese tipo de vivienda muy pues muy dinámico, y con el tiempo se empezó a ver, y no mucho, ya para el año 2004 ya muchos apuntábamos que eso era un problema en cuanto a las condiciones y calidad de vida de las personas que ahí habitaban. Ya para el 2004 esto ya se veía que había que hacer algo. Sin embargo, se siguió produciendo este tipo de vivienda hasta el año, más o menos, hasta el año 2008-2010. Si nosotros hacemos un recuento de la vivienda producida del 2010 a la fecha, vemos que es por muchísimo menor que la que se produjo en la primera década de este siglo. Y sobre todo porque estamos hablando que se reducen los espacios, se reduce, y con ello también se reduce la calidad de vida. Sí. ¿Qué es lo que encuentra precisamente en esta otra parte de las líneas de investigación que usted maneja en ese aspecto? Porque anteriormente, y todas las personas lo platican, ¿no? Cuando compraban una casa era, aunque fuese de interés social, era un poco más amplia, claro, las habitaciones más grandes, y ahora, bueno, pues ahora todo es pequeño, es difícil en ocasiones en la familia, por ejemplo, de antes, ¿no? Que eran pues más miembros en las familias, y ahora quizás son menos, pero de todas formas los espacios han cambiado mucho, y con ello en detrimento de la calidad de vida. Sí, bueno, sí debo apuntar que es un poco diferente lo que son condiciones y calidad de vida, pero en los dos estamos muy mal. Condiciones de vida son todos aquellos indicadores que tú puedes medir, como el espacio que le corresponde a cada persona, el espacio habitable que le corresponde a cada persona por su casa, o este tipo de indicadores son condiciones de vida. Calidad de vida son las expectativas que tú tienes, y es aquella sensación de felicidad que tú tienes respecto a algo. Entonces, la calidad de vida que te da tu vivienda son aquellas experiencias satisfactorias que te puede dar. Entonces, por eso digo que aquí estamos mal tanto en condiciones como en calidad de vida, porque si nos vamos a los indicadores estamos mal, y si nos vamos a las expectativas cumplidas también. Hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Movilidad Social y Vivienda, porque tú sabes que todas las personas que necesitamos un lugar para vivir, y ese lugar es a donde nosotros deseamos llegar y sentirlo propio, sentirlo confortable. Entonces, sobre todo en nuestra cultura, nuestra idea es poseer una vivienda, y siempre vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para tener la mejor vivienda que nosotros podamos. Cuando tú ves que estás haciendo tu esfuerzo, que estás pagando mínimo el 30% de tu salario en una vivienda en donde tu familia no puede vivir bien, empieza a haber un sentimiento hasta como de fracaso, ¿no? Hubo una experiencia muy triste que en algún momento con los alumnos que estábamos recorriendo una colonia del suroriente, se nos acercó un padre de familia y nos dijo: ¿están viendo estas casas? Y pues sí, le dijimos. Y dice: ese es mi niño. Y el niño estaba con una vara jugando con una piedra, ¿no? Y dice: ¿cómo creen que me siento yo al decirle a mi hijo que eso es todo lo que yo pude hacer en mi vida? Y fue una expresión que iba acompañada de una cara de tristeza, ¿no? Al decir, porque los parques estaban deshechos, porque ya no existe el pavimento, porque las guarniciones también estaban caídas, porque las banquetas estaban también desbaratadas, las casas cuarteadas. Entonces él dice: ¿con qué cara le voy a decir yo a mi hijo que esto es lo máximo que he podido hacer? Entonces creo que cuando hablamos de eso y en los resultados nos lo da, las personas que han accedido, hicimos un estudio precisamente en estos fraccionamientos, y las personas que accedieron a este tipo de vivienda siempre están mencionando que la casa de sus padres era mejor, porque se supone que cuando tú tienes movilidad social es porque tienes un estatus mayor, o sea, que has mejorado respecto a la generación anterior o respecto a tu vivienda anterior,
y muchos de ellos sacrificaron el vivir en una casa en renta, en mejores condiciones, por irse a una más pequeña pero que sea propia. Pero aún esa vivienda propia la consideran de condiciones menores a las que tenían los padres. Y cuando ves la escolaridad de los padres y ves la escolaridad de quienes ocupan estas viviendas, tú te das cuenta que los padres apenas habían terminado la primaria y te das cuenta que estas personas que ya tienen preparatoria o que ya tienen hasta carrera y pues no han logrado ellos tener condiciones mejores a las que tenían en la vivienda de sus padres. Es algo que pues está generando o genera un malestar pues interno, ¿no? Para Claro, y al final de cuentas también observamos cómo las ciudades van dejando pues los espacios habitacionales van creciendo, las constructoras los desarrolladores también van colocando ideas o percepciones de fraccionamientos de viviendas que muchas personas en ocasiones, buscan otros créditos que no sean los del Infonavit, por ejemplo, y entonces se encuentran pues a veces una difícil situación cuando adquieren una vivienda de este tipo y aparte tienen que estar pues pagando, ¿no? En los bancos, en quienes solicitan los créditos. Sí, bueno, para lo que es el tipo de vivienda social muchas veces acuden a cooperativas y que de todas maneras pues les están cobrando intereses sobre lo que ellos están pagando. Pero lo que ha sido una constante que nosotros nos hemos encontrado es que las personas, yo estoy mencionando que pagan mínimo el 30% de su salario. Ahora ya que están ganando un poco más, a partir de ahora ya no se les está haciendo tan difícil, a partir de este año que aumentó el salario mínimo. Pero lo que habíamos observado es que estas personas gastan más de ese 30% y entonces no tienen posibilidades para ampliar su vivienda. Y esa casita que nada más que solo tenía una recámara se siguió conservando por mucho tiempo, a pesar de que tú mencionabas que las familias antes eran más grandes, ciertamente, pero de todas maneras, si estás hablando de que es una casa en que tiene solamente una habitación de usos múltiples, un baño y un dormitorio, de cualquier manera el hacinamiento, es mucho. Yo recuerdo cuando tú vas al campo, se te rompen muchos paradigmas, porque lo que tú antes pensabas y decías, ¿cómo es posible que los niños anden en la calle? Es que ¿dónde están? ¿O dónde más pueden estar? Que los jóvenes estén en las esquinas, ¿dónde más? No, esos fraccionamientos tienen resuelto jardín de niños, primaria y medianamente la educación en secundaria, preparatoria no. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Están en la calle. Y yo veía y decía, es que ¿cómo es posible eso? Pues después vas comprendiendo el por qué. También a veces pasaba por las casas y decía, es que estas personas tienen los muebles afuera, es que no les caben adentro. O sea, ponen 4 postes de madera con una tela y ahí afuera de su casa ponen la sala. Y yo pensaba, pues ¿cómo? Pues es que tienen una habitación donde duermen los padres. En la sala de usos, en la habitación de usos múltiples está la cocina y sofás donde duermen los hijos. ¿Dónde pueden estar? En la calle. Y ahí tiene la sala. Entonces se te rompen los paradigmas cuando vas ahí. O sea, los esquemas que tú puedes pensar desde lejos, se rompen cuando vas a trabajo de campo. Claro, muy interesante. Y eso es bien importante porque desde esta área de la universidad hemos sabido de estas visitas que ustedes hacen con los estudiantes, no solamente en Juárez, sino en otros lugares para ir observando las viviendas, para ir observando las maneras de construir y de aprovechar los espacios. Doctora Maicot, ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir compartiendo con usted? ¿Sí? Amigos, estamos en este paréntesis de investigación. Regresamos en un momento.